un camionero encuentra a un pastor alemán abandonado, atado en medio de la carretera. Lloraba sin consuelo. Gemía aprisionado por un alambre, solo, cubierto de suciedad, sin un rastro de esperanza. Pero lo que nadie imaginaba era que el destino pondría en su camino a un hombre humilde, de manos endurecidas por el trabajo, pero con un corazón listo para hacer lo que otros jamás se atrevieron. ¿Te ha pasado que, de pronto, algo aparece frente a ti como si Dios lo hubiera colocado para cambiar la historia de alguien? Así comenzó todo, en una tarde cualquiera, en un sendero de tierra, con el sol escondiéndose detrás de densas nubes grises. La radio del camión sonaba con una melodía antigua, de esas que hacen revivir recuerdos felices. El camionero, don Raúl, ya pensaba en dónde se detendría a dormir esa noche. Todo era normal hasta que escuchó aquel sonido. No era el motor. No era el viento. Era diferente, un llanto. Y no humano. Era un gemido tenue, cargado de dolor, como de alguien que ya no tiene fuerzas para pedir ayuda. Un sonido que atraviesa el pecho antes de llegar al oído. Raúl bajó la velocidad, miró por el retrovisor, nada. Detuvo el camión, apagó el motor, quedó solo el silencio, y otra vez ese lamento profundo, honesto, de esos que el alma reconoce antes que la mente. Salió de la cabina con cautela, con la sensación de que estaba a punto de presenciar algo imposible de olvidar. A su derecha, casi oculto entre arbustos y un pequeño barranco, lo encontró. Un pastor alemán, grande pero famélico, cubierto de tierra y con el pelaje endurecido por sangre seca. Estaba amarrado con un alambre a un poste, la cabeza gacha, los ojos hundidos, el cuerpo tembloroso, llorando como si la esperanza se le hubiera acabado. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Don Raúl, que había visto muchas cosas en la carretera, se quedó inmóvil. ¿Cómo alguien puede hacerle esto a un animal? Un ser vivo que siente miedo, hambre y dolor, y que además confía. Si este inicio te estremeció, déjame un comentario con un emoji de corazón. Así sabré que también crees que toda vida merece respeto. Raúl permaneció unos segundos sin moverse, intentando procesar la escena. Parecía que aquel perro llevaba allí días, quizás semanas. Y lo más inquietante era que no había casa cerca, solo maleza, pasto y un camino de tierra. El cielo, cada vez más oscuro, anunciaba que pronto caería la noche. La soledad del lugar gritaba junto al llanto del animal. Se acercó despacio, con pasos medidos, las manos a la vista, murmurando en voz baja, como quien calma a un niño asustado. Tranquilo, amigo. Todo va a estar bien. No voy a hacerte daño. Lo decía sin saber si el perro confiaría. El animal levantó la cabeza, y lo que Raúl vio en esos ojos le partió el corazón. No había furia, solo una tristeza infinita, como si ya se hubiera rendido. No intentaba soltarse, no ladraba, no respondía, solo seguía llorando. El alambre que lo sujetaba no era una simple cuerda, era un pedazo de púas que le había desgarrado el cuello, dejando marcas profundas y sangrantes. Había pasado frío, sed, hambre, pero nada se comparaba con la herida invisible del abandono. Porque el dolor del cuerpo sana, el de ser traicionado por quien amas, ese tarda en cicatrizar. Raúl se quitó la chaqueta y la extendió con cuidado. Se agachó despacio, sin movimientos bruscos. El perro retrocedió, encogido, como quien espera otro golpe. Pero al ver a aquel hombre quieto, mirándolo con serenidad y sin una sola palabra dura, algo en él comenzó a cambiar. Lentamente, el pastor alemán se acurrucó en la tierra y dejó de gruñir. Era como si dijera, sin hablar, si mi historia termina aquí, que sea en paz. Entonces ocurrió un momento imposible de olvidar. Raúl alargó la mano, rozó con suavidad el hocico del animal, en lugar de morder, el perro cerró los ojos, como si susurrara, solo necesito descanso. En ese instante, Raúl comprendió que no tenía ante sí solo a un perro, era un ser exhausto, un espíritu herido que imploraba una segunda oportunidad. ¿Crees que los animales sienten el abandono igual que nosotros? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría leer tu experiencia. Este espacio es para historias que conmueven el alma. Raúl, un hombre curtido por miles de kilómetros de asfalto, conocía cada curva de la ruta, cada olor de taller, cada ruido extraño del motor. Sin embargo, nada lo había preparado para esa escena. El alambre apretaba tanto que había desgarrado la piel del perro, dejando la carne viva y palpitante. Podía ver el pulso de su dolor. Y no era solo eso, estaba extremadamente delgado. Las costillas sobresalían como escalones, el hocico presentaba rasguños, las patas tenían cortes. Había intentado liberarse, cavar, luchar, pero nada había funcionado.
Alguien lo ató allí para que muriera. No era un accidente, era crueldad pura. Aquello le encendió una rabia silenciosa en el pecho. Se quedó inmóvil, procesando la escena, imaginando el sufrimiento que aquel ser había soportado. El suelo estaba cubierto de lodo, restos de bolsas, incluso heces secas. Ni un cuenco de agua, ni una pizca de comida. Parecía un rincón olvidado por Dios. Pero Raúl intuía que Dios no olvida, por eso él había pasado justo a tiempo. Sacó del bolsillo un trozo de pan duro, el que guardaba para su almuerzo. Se arrodilló con calma, lo partió en pedacitos y lo ofreció en la palma abierta. El perro lo miró con desconfianza, y aún así, pese al dolor, dio un paso. Solo uno. Un mensaje silencioso: todavía quiero vivir. Ese gesto le desgarró el corazón. En ese instante supo que no se marcharía sin él. No después de ver semejante crueldad. No podía ser uno más que mira y sigue de largo. Raúl se inclinó más, tratándolo como a un tesoro frágil. El suelo estaba frío, húmedo, sucio, pero nada de eso importaba. El perro lo observaba con recelo, ojos enormes, llenos de miedo y preguntas sin respuesta. Había pasado por tanto, que la figura de un humano ya no significaba ayuda, era amenaza, era trauma. Raúl giró la medalla entre los dedos, sorprendido. Bajo la mugre y el óxido asomaban letras diminutas: Rex. Debajo, un número casi borrado por el tiempo, pero aún legible. Sintió un escalofrío, ese perro tenía una historia, no era solo abandono. Sacó su viejo celular, ese que solo usaba en emergencias, y marcó. El tono sonó 1, 2, 3 veces hasta que una voz femenina, cansada y quebrada, contestó. Hola. Raúl respiró hondo. Buenas tardes, disculpe, ¿conoce a un perro llamado Rex? El silencio que siguió pesó como minutos. Luego llegó un sollozo ahogado. Sí, era de mi hijo, respondió ella, con la voz temblorosa. Raúl permaneció callado, dejando que continuara. Entre pausas y lágrimas, la mujer contó que su hijo, Daniel, había adoptado a Rex de cachorro. Eran inseparables, hasta que un accidente de moto se llevó la vida del joven. Desde entonces, el perro dejó de comer, olía la ropa de Daniel y un día simplemente desapareció. Lo buscaron durante semanas, colocaron carteles, llamaron a refugios, nada. Pero cada noche, ella rezaba para que alguien lo encontrara. Raúl apretó el teléfono con fuerza, el corazón encogido. Señora, su Rex está vivo. Está conmigo. Flaco, herido, pero a salvo. Del otro lado, el llanto cambió. Ahora sonaba a alivio. Acordaron verse en una pequeña ciudad cercana. Durante el viaje, Raúl no dejaba de mirar a Rex, que dormía tranquilo en el asiento. Pensaba en cómo la vida a veces une a los que más lo necesitan, en el momento exacto. Días después, llegó el encuentro. Raúl estacionó temprano, nervioso. Rex, curioso, movía la cola sin saber lo que le esperaba. Un coche viejo se detuvo cerca. De él bajó una mujer de rostro cansado y ojos llenos de esperanza. Caminó lentamente hasta quedar a pocos pasos del perro. Rex la olió a la distancia y algo en su mirada cambió. Se incorporó despacio, primero con cautela, luego con un movimiento decidido de la cola. Caminó hacia ella como si reconociera un perfume olvidado. La mujer se arrodilló, los brazos abiertos. Rex apoyó la cabeza en su regazo y, sin un ladrido, la abrazó con el cuerpo entero. Ella escondió el rostro en el pelaje y lloró en silencio. Raúl observó con el sombrero en la mano, un nudo en la garganta. Aquel momento no necesitaba palabras. El tiempo parecía detenido para que el reencuentro pudiera respirarse. Cuando por fin la mujer se incorporó, lo miró a los ojos. Él te eligió, dijo, con una serenidad que desarmaba. Solo necesitaba saber que estaba bien. Quédate con él. Raúl intentó protestar, pero ella sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. Mi hijo amó a este perro. Ahora él te ama a ti. Y los sobrevivientes se reconocen. Rex dio un paso hacia ella, y después regresó a Raúl, sentándose a su lado, firme y leal. La mujer acarició su cabeza y susurró. Ve, compañero. La carretera es tuya ahora. Desde ese día, Rex se convirtió en copiloto de cada ruta. Bastaba que el motor arrancara para verlo erguido, orejas atentas, ojos brillantes. En cada parada, la gente escuchaba su historia y sonreía. Los niños se acercaban para acariciarlo,
los trabajadores de las estaciones siempre dejaban un cuenco de agua a su sombra. Pero los momentos más profundos llegaban de noche, cuando solo quedaban el rugido del motor y el silencio de la carretera. Hombre y perro se entendían sin hablar, uno ofrecía compañía, el otro una lealtad inquebrantable. Cada vez que Raúl miraba de reojo y veía a Rex dormido, sentía que nada de aquello fue casualidad. Fue destino. Dos almas heridas que la vida juntó para que se curaran mutuamente. Desde entonces, cada amanecer comenzó a tener un nuevo significado. Raúl encendía el motor y, antes de mirar los espejos, veía a Rex ya instalado en el asiento del copiloto, atento, como si hubiera nacido para recorrer carreteras. Las rutas se hicieron más largas, pero también más amables. En cada parada, la gente se acercaba a preguntar por el perro. Al escuchar la historia, algunos sonreían con ternura, otros se quedaban en silencio, tocados por la simpleza de aquel milagro. Los niños corrían a acariciarlo, los trabajadores de las estaciones dejaban un cuenco de agua fresca. Todos querían ser parte de esa segunda oportunidad. Con el paso de los días, Rex recuperó brillo en el pelaje y fuerza en la mirada. Había pasado del miedo absoluto a la calma de quien confía. Cuando el sol caía y la carretera quedaba vacía, Raúl y él compartían un silencio que lo decía todo, uno ofrecía compañía, el otro una lealtad imposible de describir. Raúl, que durante años había rodado solo, comenzó a sentir que la cabina ya no era un lugar de soledad, sino de propósito. Cada vez que miraba de reojo y veía a Rex dormido, sabía que no era simple coincidencia. Era destino. Dos corazones rotos que el camino había decidido juntar para sanar. A veces, en las noches despejadas, Raúl levantaba la vista al cielo y pensaba en la madre de Daniel. Todavía hablaban una vez al mes. Ella solía pedirle un video de Rex corriendo en algún punto de descanso. Decía que eso le aliviaba la nostalgia y la acercaba, de algún modo, a su hijo. Rex, mientras tanto, parecía entenderlo todo. Bastaba que Raúl encendiera el camión para que se acomodara en su lugar de copiloto. No importaba si era lluvia, niebla o sol ardiente, él estaba listo para acompañar cada kilómetro. Con el tiempo, la historia de aquel encuentro se volvió una especie de leyenda en las rutas. Conductores y viajeros compartían la anécdota, el camionero que rescató a un pastor alemán destinado a morir. Una historia que recordaba a todos que, incluso en los caminos más solitarios, la vida puede regalarnos un milagro. Hoy, cuando Raúl mira hacia atrás, sabe que ese día no solo salvó a un perro. También se salvó a sí mismo. Porque cuando la vida decide unir dos almas que necesitan curarse, lo hace con precisión perfecta. Y así, mientras la carretera se extiende hasta donde alcanza la vista, Raúl y Rex continúan su viaje, hombre y perro, amigos, familia. Recordándonos que, aun en las curvas más difíciles, siempre hay luz, siempre hay reencuentros, siempre hay un nuevo comienzo.